Hola, bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad vamos a realizar la segunda parte de Annie. Ya en el primer video hicimos su cabello, su vestido y su delantal. Ahora vamos a realizar sus hermosos zapatitos y su sombrerito. Así que partamos con los zapatitos. Para eso nosotros vamos a tener un hilo de algodón color más clarito del que ustedes están utilizando. Yo estoy utilizando en este proyecto color bisón de la línea revés derecho. Entonces vamos a realizar un nudo corredizo y vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a realizar en la segunda cadenita un aumento. Si ustedes quieren, en este proceso pueden colocar un marcador. Yo voy a colocar un hilito. Aquí tengo un punto bajo y en la misma cadena voy a realizar otro punto bajo para realizar el aumento. Ahora vamos a seguir con 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí en la última cadena disponible vamos a hacer 4 puntos bajos en el mismo lugar. Tengo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora voy a realizar un puntito bajo dando la vuelta al tejido. Voy a tejer en estos puntitos y mientras tanto voy a esconder la hebra que se encuentra por detrás. Entonces realizo mi primer punto bajo y ahora voy a hacer 2 aumentos en estos 2 puntos. Entonces parto con un aumento y vamos a finalizar esta vuelta con otro aumento. Si ustedes se pueden dar cuenta, estamos haciendo el mismo inicio que hicimos en el pie de Anne. Ahora, en esta vuelta número 1 vamos a tener un total de 13 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 2 y ustedes pueden seguir escondiendo su hilo. En el primer punto nosotros vamos a realizar un aumento. Seguido de eso vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Le sigue 4 aumentos. Un aumento. 2, 3 y 4 aumentos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y voy a finalizar con 2 aumentos. En esta fila voy a tener un total de 20 puntos bajos. Vamos a realizar la siguiente vuelta, la vuelta número 3, y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Luego
vamos a realizar 3 puntos bajos. Aquí tengo 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 4 veces. Allí está mi primera repetición. Y ahora estoy haciendo la segunda repetición. Voy por la tercera repetición de un punto bajo y un aumento. Y la cuarta repetición de un punto bajo y un aumento. Ahora voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y le sigue un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir 2 veces. Aquí tengo mi primera repetición y voy a realizar la segunda repetición de un punto bajo y un aumento, teniendo un total de 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Le siguen 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Esto lo voy a repetir por 4 veces. Aquí tengo mi primera repetición. Vamos por la segunda repetición. 2 puntos bajos y el aumento. Nuevamente, 2 puntos bajos y el aumento. Esta sería la tercera repetición. Ahora vamos por la última repetición de 2 puntos bajos y el aumento. Voy a realizar 3 puntos bajos luego de las repeticiones 1, 2 y 3. Y voy a terminar con 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento, esto repetido por 2 veces. Aquí tengo mi primera repetición y voy por la última repetición de 2 puntos bajos y el aumento. Hasta acá yo voy a tener un total de 34 puntos bajos, que era lo que nosotros realizamos al hacer el pie de Annie. Ahora vamos a hacer una vuelta más, porque si lo hacemos de este tamaño no nos va a entrar el zapatito. Entonces vamos a hacer en la vuelta número 5 vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento repetido por 4 veces. Vamos con esa repetición. Entonces acá tengo un punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento. Esta sería mi primera repetición. Un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Mi segunda repetición. Vamos por la tercera repetición. Un punto bajo, 2 puntos bajos y el aumento.
Y ahora vamos a realizar la cuarta repetición. Un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí, aquí. Y el aumento. Y vamos a finalizar con 14 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta, yo voy a tener un total de 38 puntos bajos. Y es importante que ustedes este proceso lo repitan 2 veces, tanto con este color bisón, con el color café moro. Así que yo termino. Ya aquí tenemos la otra plantilla con el color café moro. Este es con el color bisón, en el cual vamos a dejar en suspenso para la suela del zapato. Y lo vamos a dejar a un ladito. Y vamos a trabajar ahora con este color, realizando exactamente lo mismo hasta este punto. Y ahora vamos a seguir tejiendo en este color y vamos a realizar la fila número 6, en el cual vamos a tejer en bloc, quiere decir la hebra que se encuentra por detrás, ya que la hebra que se encuentra por delante la vamos a utilizar más tarde. Entonces vamos por las hebritas de atrás con los 38 puntos bajos en bloc. Ahora vamos a realizar la vuelta número 7 y vamos a hacer los 38 puntos bajos tomando toda la hebra hasta llegar al final. En la vuelta número 8 vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 4 veces. Allá ya tengo mi primera repetición, ahora voy por la segunda repetición, 2 puntos bajos y una disminución. Vamos por la tercera repetición, 2 puntos bajos y una disminución. Y por la cuarta repetición, 2 puntos bajos y una disminución. Y voy a finalizar con 14 puntos bajos, teniendo un total de 34 puntos bajos en esta fila número 8. Vamos a realizar la vuelta número 9 y vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar esta fila número 9 con 12 puntos bajos, teniendo un total de 29 puntos bajos en esta fila. En la fila número 10 vamos a realizar los 29 puntos bajos. Aquí no vamos a hacer disminuciones en esta fila, así que nos vemos en la fila número 11.
Vamos a realizar ahora la fila número 11 con 9 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer ahora 8 puntos bajos. Ya realicé los 8 puntos bajos y vamos a terminar con una disminución. En esta fila vamos a terminar con un total de 23 puntos bajos. En la fila número 12 vamos a realizar 11 puntos bajos. 1, 2, 3. Realizo mis 11 puntos bajos. Luego de los 11 puntos bajos, llego hasta este punto y voy a realizar una disminución de media vareta, es decir, voy a colocar lazada, voy a tomar solamente la hebra que se encuentra por delante, traigo el hilo, me voy hacia el siguiente punto, también solamente la hebra de adelante y paso mi crochet por estos 4 hilitos. Ahora voy a terminar con 10 puntos bajos en esta fila, teniendo un total de 22 puntos bajos. Luego en la fila número 13 y número 14 yo voy a repetir estos 22 puntos bajos. Ahora que ya terminamos el zapatito, yo corté el hilo y escondí el hilo. Y ahora ustedes van a cortar un plástico, el que ustedes tengan, con la forma de la plantilla un poquitito más pequeñita. Y con esta suela que nosotros dejamos en suspenso, vamos a realizar lo siguiente. Ustedes van a colocarlo donde está su zapatito y lo van a poner de esta manera, no en el mismo sentido donde estábamos tejiendo, sino que como en el sentido contrario, para que estas trencitas queden hacia la parte café moro y no hacia abajo la suela. Entonces comenzamos, acomodamos en sentido contrario como nosotros estábamos tejiendo y vamos a tomar la hebrita que se encuentra en la parte del zapato y vamos a tomar las 2 hebras de la suela y vamos a realizar punto deslizado. Nuevamente tomamos la hebra del zapato, las 2 hebras de la suela y realizamos punto deslizado y así nos vamos por todo alrededor. Cuando les quede como un espacio lateral, ustedes van a colocar lo que es el plástico, pero yo de igual forma se los voy a indicar. Aquí todavía me falta la parte lateral, ya he tejido hasta un poco más de la mitad y es allí donde nosotros vamos a colocar nuestro plástico. Lo acomodamos para seguir tejiendo. Entonces yo sigo tejiendo hasta finalizar el zapatito. Ya corté el hilo y tengo la aguja enhebrada y paso por las 2 hebritas y luego por una.
Y ahora lo que vamos a hacer es un nudo y escondemos hacia adentro para que no se nos note. Cortamos y aquí ya tenemos los dos zapatitos de Anne. Cuando ustedes van a colocar el zapatito, van como a anchar un poquitito la parte de arriba y luego van a colocar el zapatito. Y así es como queda nuestra Annie con sus zapatitos, con sus botines. Ahora vamos a realizar el sombrero. Vamos a hacer ahora el sombrerito. Para eso vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a poner 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y ahora vamos a cerrar y en la segunda vuelta vamos a realizar aumentos en cada uno de ellos, teniendo un total de 16 puntos bajos en la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3, en la que yo voy a hacer un punto bajo y un aumento repetido por 8 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Y en esta vuelta recuerden ir escondiendo su hilito que se encuentra en la parte trasera. Vamos a realizar la fila número 4 y vamos a comenzar con un punto bajo, un aumento y ahora vamos a repetir la siguiente secuencia: 2 puntos bajos y un aumento. Aquí tengo 1, 2 y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 7 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Aquí al final me va a quedar un puntito bajo y eso es lo que nosotros vamos a hacer. La idea es que nosotros no hagamos los aumentos en el mismo lugar para que no nos quede como tan marcado. Entonces por eso lo realizamos de esta manera en los números pares. Ahora nos corresponde la fila número 5 y vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 8 veces y me parece que recién no les mencioné cuántos puntos teníamos que tener al final de la fila número 4. Al terminar la fila número 4 tenemos que tener un total de 32 puntos bajos y en la fila número 5 que estamos realizando 3 puntos bajos y un aumento repetido por 8 veces, vamos a tener un total de 40 puntos bajos. Vamos a realizar la siguiente vuelta, que es la fila número 6, y vamos a empezar con 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora vamos a realizar un aumento. Y esto es lo que vamos a repetir, esta secuencia, que son 4 puntos bajos y un aumento. Solo en el inicio empezamos con 2 puntos bajos y el aumento. Entonces ahora esto es lo que vamos a repetir: 1, 2, 3 y 4.
y ahora vamos a realizar un aumento. Lo vamos a repetir por 7 veces. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Cuando tenga las 7 repeticiones, allí les indico qué es lo que sigue. Ya realicé mis 7 repeticiones y voy a terminar con 2 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 48 puntos bajos. Vamos por la siguiente fila, la fila número 7, que vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un aumento. Esto lo vamos a repetir por 8 veces. Ya tengo mi primera repetición y vamos a tener un total de 56 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 8 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer medias varetas y vamos a seguir tejiendo en espiral. En esta fila tengo que tener un total de 56 puntos bajos, ya que no estoy realizando ningún aumento, solamente medias varetas. Recuerden que la media vareta es tomar lazada, saco hilo de mi ganchillo, tengo 3 hilos y paso por estas 3 hebras. Nos vemos al final. Ahora vamos a realizar la fila número 9 y acá tienen que poner atención. La razón por la que hicimos medias varetas es porque cuando se realiza este punto queda unas hebritas por detrás. Por ejemplo, aquí está lo que es la cadena. Esta es la cadena completa, pero por detrás de estas cadenas hay unas hebras. Estas hebritas es la que nosotros vamos a ir tomando. Si se les dificulta, pueden ir soltando estas cadenitas, pero no es tan difícil de tomar. Solamente hay que agarrar un poquito de práctica. Y aquí vamos a hacer los 56 puntos bajos, pero en estas hebritas de acá atrás. Seguimos tejiendo en espiral. ¿Ven? Esas hebritas están detrás de estas cadenitas. Que cuando uno agarra más práctica, ni siquiera uno tiene que estar mirando, solamente es introducir detrás de cada cadena. Lo que va a lograr esto es que se nos arme aquí como una especie de trencita, unas cadenitas, que esto nos va a servir para que pueda bajar el gorrito, tal como lo hace el sombrero de Annie. Ahora vamos a realizar puntos bajos desde la fila número 10 hasta la fila número 14. Entonces yo realizo estos 56 puntos y nos vemos en la fila número 15. Ya llegué hasta la fila número 14, ahora vamos a realizar la fila número 15. Y aquí quiero que presten mucha atención porque vamos a hacer puntos en relieve y vamos a realizar medias varetas de esta manera tomando lazada, pero vamos a hacer puntos en relieve por el derecho. Quiere decir que el ganchillo, pongan mucha atención, el ganchillo va a rodear el punto bajo anterior de esta manera, como que lo va a abrazar. Ahí está. Pasa por detrás de este puntito bajo y allí tengo 3 puntos, 3 hebras y paso por las 3.
aquí tengo un punto bajo. Ahora voy a realizar un aumento en la siguiente. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera. Tomamos lazada, es como que abrazamos. Nos quedan 3 hebras en el mismo lugar y pasamos por las 3. Y como es un aumento, vamos a repetir nuevamente este proceso de tomar lazada y vamos a abrazar, pero la misma que recién abrazamos. Así, de esta manera. Espero que se pueda entender bien. Ahora nos corresponde un punto bajo, o sea, perdón, una media vareta por delante. Y ahora nos corresponde el aumento. Entonces vamos a realizar la media vareta y como nos corresponde el aumento, nuevamente vamos a abrazar la misma y allí tenemos el aumento. Nuevamente, para que se pueda entender bien, tengo la lazada, abrazo, tengo las 3 hebritas, saco por las 3. Ahora me toca un aumento, entonces coloco lazada y por esta misma vamos a pasar 2 veces. Aquí tengo una y por la misma 2. Cuando finalicemos vamos a tener un total de 84 puntos, pero este proceso que estamos realizando permite que naturalmente se nos abra el tejido para que pueda quedar abierto en esta parte de acá y aquí en la parte del revés nos quedan las hebritas. Entonces terminamos, vamos a realizar esta fila y nos vemos. Así es como nos queda esta vuelta con los 84 puntos. Es importante que no se salten ninguno porque de repente no se pueden visualizar bien porque queda muy apretadito cuando uno realiza los aumentos, pero por favor pongan atención en no saltárselos. Entonces así queda como abiertito y en la parte de abajo también no hay necesidad de intentar abrirlo, sino que por sí solo se abre. En la vuelta número 16 vamos a hacer 84 puntos bajos, así que aquí no hay ninguna complejidad, no hay nada complicado, así que solamente vamos a realizar los puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 17 y en esta oportunidad vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a realizar lo siguiente: 5 puntos bajos, aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante toda esta fila: 5 puntos bajos y un aumento. Yo ya realicé la fila número 17, que son los 5 puntos bajos y el aumento, y también realicé la fila número 18 en que yo solamente tejí puntos bajos, ya no realicé aumentos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a realizar un punto deslizado y otro punto deslizado. Vamos a girar el tejido, vamos a levantar como una cadenita y por la parte del revés vamos a realizar puntos deslizados. Yo les recomiendo que ustedes busquen aquí un crochet un poquito más grande siempre que hagan un punto deslizado para que no quede tan ajustado. Entonces vamos realizando
punto deslizado por alrededor del sombrero, pero fíjense que el sombrero está en una posición del revés, porque quiero que me quede estas cadenitas por la parte de acá abajo y por acá arriba también me queda de esta manera. Entonces cuando colocamos el gorrito se va a ver esta parte también. Entonces yo voy a realizar estos puntos deslizados hasta llegar al final. Luego cortamos, escondemos el hilo. Bueno, allí terminamos. Quedó bonito. Aquí, así está por la parte del interior y así está por fuera. Y ahora vamos a colocar una cinta color cafecita, que es como la que tiene Annie, y la vamos a colocar así. Solamente vamos a poner unos puntitos porque si no se nos va a churrascar. Entonces unos puntitos como estratégicos. No mucho, tiene que quedar un poquitito más larguito. Allí. Y acá en este punto nosotros vamos a unir como cruzándolo, así de esta manera. Yo voy a colocar otra silicona. Ya, nos falta ahora la parte del final, un puntito nada más. Y acá vamos a unir. Así. Si acá nos quedó largo, solamente cortamos. Lo importante sí es que ustedes en esta partecita del final con un encendedor o con fósforo, ustedes van quemando esa puntita para que quede bien firme. Ahora vamos a realizar las hojitas. Para eso yo voy a hacer un nudo corredizo y encima del nudo corredizo vamos a realizar cadenas, 16 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. Luego de las 16 cadenas vamos a levantar 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 cadenas corresponden a la hoja. Entonces, en la segunda cadena después del ganchillo vamos a realizar un punto bajo. Luego del punto bajo, en la siguiente cadena vamos a realizar una media vareta. En la siguiente vamos a realizar 2 varetas. Acá tengo 1 y en la siguiente la última vareta, y luego voy a hacer 2 cadenas, 2, y en el mismo lugar donde nació esta vareta es donde vamos a realizar un punto deslizado, y allí tengo una pequeña hojita. Vamos a levantar 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a levantar las 5 cadenas que corresponden a la hoja. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadena vamos a realizar un punto bajo. Vamos a repetir este mismo proceso. Luego del punto bajo es una media vareta, luego una vareta, nuevamente una vareta. Vamos a levantar 2 cadenas, 2, y en el mismo lugar donde nació la última vareta
vamos a colocar un punto deslizado y eso es lo que vamos a repetir. Lo voy a hacer con ustedes una vez más. 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que corresponden a esta parte. Ahora vamos a realizar 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 que corresponden a la hoja. Nuevamente un punto bajo, en la siguiente una media vareta, en la siguiente una vareta, en la siguiente otra vareta, 2 cadenas y en el mismo lugar donde nació esta vareta vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a hacer 8 de estas hojitas. Cuando tenga las 8 hojitas nos vemos. Ya realicé las 8 hojitas y ahora voy a finalizar al igual que al inicio 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vamos a cortar el hilo. Realizamos un punto deslizado y sujetamos bien. Estas orillitas nos va a servir para que nosotros podamos amarrarlo al cabello de Annie. Ahora lo que vamos a hacer son las flores. Las flores que yo voy a realizar van a ser de color frambuesa y color amarillo. Es un hilo que es más delgado que el hilo de algodón. Es un hilo acrílico. No es parte del cuerpo, así que por eso perfectamente se puede utilizar un hilo acrílico, porque yo les recomiendo que para el cuerpo sea un hilo de algodón para que no se estire, para que no quede como fofo, por así decirlo, el tejido, o un tejido suelto también. Pero como son partes de las flores, no hay problema. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Este hilo está nuevo. Vamos a realizar un anillo mágico. Son muy sencillitas y son chiquititas, por eso yo les recomiendo que lo hagan con un hilo más delgadito. Dentro del anillo mágico ustedes van a colocar 6 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Van a sujetar bien, van a ajustar y van a realizar lo siguiente. En el primero vamos a hacer un puntito deslizado allí. Luego, luego vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos vamos a ir a la siguiente cadenita con un puntito bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y en la siguiente cadena realizamos un punto bajo. 1, 2, 3 y en la siguiente cadena un punto bajo. Aquí no nos vamos a saltar ninguna cadena. 1, 2, 3, todas las cadenitas las vamos a trabajar. Un puntito bajo. 1, 2, 3, un puntito bajo en la siguiente cadena. Y vamos a hacer la última. 1, 2, 3 y aquí en la última vamos a realizar un puntito deslizado, ya que es la última. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que no nos saltamos ninguna cadena. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en estas cadenitas. Si ustedes quieren, acá pueden esconder el hilo que se encuentra por detrás. Así. Y vamos a hacer un puntito bajo. Luego del punto bajo vamos a levantar una cadena. Luego vamos a realizar varetas. 1, 2, 3, 4,
y 5 varetas. Luego una cadena. Y en el mismo huequito vamos a hacer un puntito bajo. Allí tengo mi primer pétalo. Nos vamos al siguiente. Un punto bajo, una cadena, 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y en el mismo sitio un punto bajo. Lo voy a repetir por una última vez. Me voy a saltar hasta este huequito con un punto bajo, una cadena, 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena y en el mismo sitio un puntito bajo. Así nos va quedando los pétalos y vamos a realizar de estas florecitas tanto del color que ustedes tengan. Ya no se compliquen, yo lo estoy haciendo de estos colores. Ustedes pueden ver los colores que tienen en casa o los colores que a ustedes les gustan. Yo voy a realizar esta flor y luego les muestro cómo queda. Ya realicé mi último puntito bajo y ahora me voy hasta esta cadenita y voy a realizar un puntito deslizado. Corto el hilo y escondo. Y es así como nos queda nuestra florcita. Vamos a realizar las cantidades, las que ustedes quieran. Ya realicé las flores y yo hice 3 de este color y quise hacer como unos botoncitos que aquí están de color amarillo para que no fueran todas iguales. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Hice un anillo corredizo, acá dejé una hebra larga y voy a colocar 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego de las 12 cadenas voy a levantar 2 cadenas de subida y voy a realizar en la número 12 una media vareta. Y así me voy a ir por estas cadenas con medias varetas. Voy a tener al final 12 medias varetas. Luego de las 12 medias varetas yo voy a dar vuelta a mi tejido y voy a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la primera cadenita yo voy a realizar un puntito bajo. Y me voy hacia la siguiente cadena con un puntito bajo. Nuevamente voy a repetir 1, 2 y 3. Y aquí en el inicio de las cadenas se forman como unas hebritas allí. Y allí yo voy a colocar un puntito bajo. Me voy a la siguiente cadena con un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir. 3 cadenas y en el inicio yo voy a realizar un puntito bajo. Me voy hacia la siguiente cadena con un puntito bajo. Nuevamente 3 en el inicio, un punto bajo y acá en la cadena voy a realizar otro punto bajo hasta llegar al final. Aquí estoy llegando al final, voy a realizar mi puntito bajo y aquí en la base voy a realizar un punto deslizado y voy a cortar el hilo dejando una hebrita un poco larga para poder coser. Y con una aguja lanera vamos a colocar nuestra hebra
y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a enrollar donde está la otra hebra y vamos a empezar a enrollar así y vamos a realizar algunas costuritas para que no se nos desarme esta florcita, que es como un botoncito muy sencillito. Y aquí yo voy a anudar con la otra hebra. Escondo el hilo porque estas florecitas nosotros las vamos a pegar. Entonces corto, escondo el siguiente hilo. Corto y después ustedes con sus manitos van a abrir esta florcita pequeñita y así nos queda. Entonces con la silicona vamos a pegar estas flores. Puede ser como ustedes quieran adornarla. Solamente es pegar y yo voy a ir intercalando una flor y un botoncito. Bueno, y así queda nuestra guirnalda, que queda como un accesorio aparte del sombrero. Y yo quise también realizar también las mismas florecitas, las coloqué aquí en este sector. La otra la voy a colocar en el centro y vamos a realizar unas hojitas para que puedan ir bien. Estas hojitas son las que vamos a realizar. Son bien sencillitas y muy parecidas a las que hicimos. Entonces lo que vamos a realizar es un nudo corredizo, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena después del ganchillo vamos a realizar un punto bajo. En la siguiente una media vareta. En la siguiente vamos a realizar una vareta. Hasta el momento es igual, ¿se dan cuenta? En la siguiente también vamos a realizar una vareta y en las últimas dos vamos a realizar una vareta doble, que es esto lo que nosotros le vamos a agregar a las hojitas de la guirnalda. Nuevamente una vareta doble en la última cadenita. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el mismo sitio donde nació la última vareta doble vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantar una cadenita y vamos a ir alrededor de todas estas cadenas. Aquí en el inicio, 1 en cada una de estas y podemos ir escondiendo el hilo. 2, 3, 4, 5, 6 y en esta última 7. Y ahora vamos a levantar 2 cadenas, 1, 2 y en el inicio ya son puntos que hemos utilizado. Vamos a realizar un punto bajo y ahora nos vamos a ir devolviendo con puntitos bajos en donde ustedes encuentren una cadenita. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y vamos a realizar una última acá con un puntito deslizado. Y así nos queda. Vamos a cortar, realizamos un punto deslizado y vamos a esconder estos hilos por dentro. Bueno, y aquí tenemos nuestras dos hojitas. Vamos a colocarle un poquito de silicona solamente en el borde para que la parte de arriba quede como sobrepuesta nada más. Y vamos a hacer lo mismo en el siguiente lado, solamente aquí en la orillita. Aquí le vamos a colocar un poquito más de silicona en el color amarillo. Y es así como queda nuestro sombrerito. Ahora les presento a la muñequita Annie con todos sus accesorios. Aquí tenemos a Annie. Mire qué hermosa quedó. Se puede utilizar con el sombrerito y si ustedes lo desean pueden sacarle el sombrerito y les queda también la guirnalda, que en la partecita de atrás es en donde nosotros dejamos unas cadenitas más largas para poder sujetarlas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y aquí ya tenemos a nuestra Annie. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta y de compartir porque esto ayuda mucho a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Adiós!